periodista, la doctora Ivette Berrío. Muy buenas noches a todos. El licenciado Eric Levy. Quien agradece su sintonía esta noche. Y con nosotros nuestro invitado en el día de hoy, Saúl Méndez, dirigente laboral y una figura de prestancia en la actualidad panameña. Agradecido por estar aquí con ustedes y con sus televidentes. Y a la vez te agradecemos que nos hayas acompañado hoy, Saúl. Saúl, en las últimas semanas hemos visto que a través de lo que es el sindicato de Suntrac, que quizás es el más fuerte laboral que hay en Panamá, se vivieron varias situaciones un poquito delicadas. Quisiera saber qué fue lo que ocurrió y cómo fue que se resolvió, porque ambas se han resuelto sin que nadie entienda qué pasó. Por un lado, la ACP, en un paro que había de un grupo de empleados de la Autoridad del Canal, y por el otro, Minera, Panamá, donde hubo acusaciones que había obreros filipinos. Además, se mostraron a los filipinos y parecía que eso era algo insalvable. Y ambas cosas las resolvieron ustedes negociando. Bueno, en primera instancia, empiezo por lo último, que creo que Sí. es lo más fresco que tiene la gente. No está resuelto nada. Ah, no. Ese es el primer elemento que hay que plantear. Solo basta remitirse a la ley que dio la concesión de Cobre Panamá, y ahí nos vamos a encontrar una serie de ilegalidades, inconstitucionalidades que existen, en la cual, al darse este contrato con la nación, se permite a la empresa concesionaria traer el 25% de la fuerza laboral a ese proyecto, lo cual la Constitución obviamente prohíbe. Y en ese sentido, este primer, por llamarlo de alguna manera, asalto en esta pelea, lo que ha permitido es tratar de restituir el derecho universal que se conoce como de libertad sindical, en el que el sindicato empieza a ejercer una serie de funciones que estaban siendo obstaculizadas por la empresa, porque yo debo decir que Minera ha fundado un Estado dentro del Estado panameño. Ahí rigen las leyes del dueño o de los dueños y no exactamente las disposiciones legales que tiene este país. ¿Y las leyes Entonces, laborales establecidas por el Estado? Entre ellas, en el derecho del trabajo existe principios. Entre ellos hay uno del más importante, diría yo, a mi entender, el indubio pro operario. ¿Qué significa eso? Es la forma de interpretar la ley en beneficio de la parte más débil, en este caso los trabajadores. Y en ese sentido, en el caso de los trabajadores extranjeros, que quiero decir, yo no tengo nada contra los trabajadores extranjeros, entiendo perfectamente el derecho que tienen los trabajadores migrantes que van a países a trabajar, pero este no es el caso. El caso en Panamá es que de la forma corrupta en que se han hecho las cosas, se han abierto las puertas para que entren oleadas de extranjeros, ¿verdad? A través de Crisol de Raza, a través de grandes firmas que tienen negociado con esto. Esto no es nuevo tampoco, el problema de visado con países donde es más difícil hacerlo, concesiones como la que se da en concesiones mineras, y un poco explicar que la corrupción está institucionalizada hasta en ley en este país. Entonces, quiero decir que no se ha resuelto nada de fondo, se resolvió un problema que podríamos llamar de forma, que es el ingreso de la organización para poder empezar a ejercer los derechos que tienen los trabajadores dentro de la obra. Allí, la mancuerna existente, que es una forma también corrupta en la que se ha tratado de menguar de alguna manera la fuerza obrera, especialmente la de los trabajadores de la construcción organizados en Suntra, es que se crean sindicatos propatronales para beneficio del patrono y no para representar los intereses de los trabajadores. Entonces, cosas como obligarlos a afiliarse a ese sindicato cuando firman el contrato, cosas como las reivindicaciones de los trabajadores no son atendidas, sino lo que la empresa quiere es lo que se hace. Entonces, estos elementos ayudan a estallar finalmente el conflicto que vivimos más recientemente en función de permitir el ingreso de Suntra al área, porque estaba vedado, por un lado. Por otro lado, estamos preparando una demanda de inconstitucionalidad contra ese contrato ley que dio en concesión a Cobre Panamá, para que precisamente pueda analizarse esto por parte de los magistrados, y esperamos que lo hagan rápido y con honestidad, que ese es parte del gran problema que tiene el dilema el Estado panameño, y se puedan resolver las inconstitucionalidades que hay en la ley. Ahora, Saúl, lo que yo entendí desde fuera, del final, final, entre comillas,
del conflicto es que habían aceptado que se quedaran los filipinos y que se había aceptado que podían trabajar en Panamá en la minera, el número que estaba ahí. En ningún momento se ha aceptado esa situación. Quiero ser lo más franco posible en medio de este problema. Es cierto que hay casi 1000 trabajadores filipinos allí. Yo no conozco las condiciones en las que están, si es de sobreexplotación o si es que les quitan los documentos, como suele ocurrir con algunos extranjeros cuando llegan al país, cuáles son los salarios que ellos tienen. Nada de eso lo sabemos nosotros. Las autoridades de migración, por un lado, que entendemos hay una especie de negociado de una firma de un diputado, ¿verdad? Precisamente el embajador en Filipinas tiene que ver con esta firma, es miembro de la firma, entonces hay un chanchullo allí que estamos exigiendo que el Ministerio Público investigue. ¿Esto empezó en este gobierno o en el anterior? No, esto pasó por Pérez Valladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Martinelli y estamos en el gobierno de Varela. Es decir, Martinelli identificaba a Manny Pacquiao como panameño, o sea, capaz de algún acuerdo que no. Una pregunta, Raúl, eso lo que implica claramente es que hay esta situación ahora. Quiero reiterarlo. Yo, el Suntra y su dirigencia tenemos claro el derecho del trabajador migrante, cómo debe protegerse según la OIT. Lo que Panamá está sufriendo es un desplazamiento de la mano de obra panameño que no tiene nada que ver con la forma en que el mundo laboral ha definido cómo debe protegerse el trabajo de una persona que emigró a otro país, hizo familia allí, se desarrolló. En el Suntra hay muchos extranjeros que son miembros y buenos militantes en las obras, ¿no? Es decir, que no tenemos problema con eso porque se ajusta al carácter legal de lo que significa un trabajador migrante. Pero en esta ocasión, lo que ocurrió tanto con Crisol de Raza como con esta concesión, es que te traen un barco lleno de personas. Pero pues que era medio hasta clandestino, porque... Y te lo ponen allí. Yo nunca había escuchado que hubiesen tantos filipinos. No tienen documentos legales. Y entonces cuando las autoridades van llegando, ellos van saliendo corriendo para la montaña, la empresa los esconde, todas esas cosas ocurren allí. Y obviamente las autoridades se hacen de la vista gorda, las presentes, las pasadas. Así es. Entonces los trabajadores que están allí, que son filipinos, ¿qué oficios hacen? Son ayudantes generales, soldadores, albañiles, reforzadores, carpinteros, etc. Pero nosotros tenemos esa mano de obra calificada en esos rubros. Primero, la ley permite el trabajo de extranjero en el país cuando no existe un oficio. Y cuando eso ocurre, entonces la empresa está obligada a contratar a un panameño para que aprenda el oficio. En esta ocasión no se trata de eso. Se trata de que, qué sé yo, en un barco, en un avión, no sé por dónde entraron, 1000 personas de nacionalidad filipina y están en un proyecto, entre comillas, amparado por una ley inconstitucional que todos los gobiernos la han visto y todos la han apadrinado. Claro, este problema no había estallado antes porque no se había empezado el desarrollo de las obras. Si le retienen los documentos, si le pagan menos de lo que corresponden y no tiene un contrato de trabajo firmado formalmente, podríamos estar hablando inclusive de trata de personas, que es un delito de lesa humanidad. Es lo que habría tiene que averiguarse de una manera muy seria. Es imprescindible que las autoridades definan la situación en que están estos señores aquí en el país, porque a partir de que se conozca la legalidad de su estancia en Panamá, entonces se va a conocer cuál es la situación en la empresa. Doctora, es que yo le explico una cosa, si hay 1000 filipinos en Panamá y tuviesen sus días de descanso como corresponden y sus vacaciones como corresponde, tendríamos permanentemente 200 filipinos dando vueltas y nadie se ha topado con un filipino. O sea, hay que ver bajo qué condiciones ellos se encuentran trabajando en este lugar. Ahora, no los verías aquí en la ciudad, los verías en Penonomé o los verías peor aún, acá en una ciudad de 1,5 millones de aquí personas, no llamaría la atención, podría pasar desapercibido. En una ciudad relativamente pequeña como Penonomé, 200 filipinos dando vueltas saldrían en los periódicos. La verdad es que no se dan las condiciones en las que están los trabajadores, por un lado. Pero por otro lado, tú no puedes traer personas para desplazar la mano de obra panameña. No deberían. No pueden. No deberían. Ese es un principio que debemos defender. Pero mire eso, debemos defender. Con todo el respeto y la admiración que siento por el Suntra, que es uno, si no el mejor sindicato del continente americano. Usted como director o miembro de la directiva del Suntra, más preocupado por el desplazamiento de mano de obra panameña, debería estar preocupado por las condiciones de que se están violando los derechos humanos de estas personas. Lo hemos dicho. O sea, esto no me atrevo a aseverarlo,
porque dije hace un rato, no sé en qué condiciones están. No sé si los papeles se los quitan, yo no sé cuáles son sus condiciones, no conocemos su estatus. ¿Ustedes no están Porque en contacto con ellos? Los vimos fue ahora. Ya. Y además los trabajadores en el área que son panameños empiezan a decir, pero, hey, ¿por qué? O sea, no es usual que en ninguna obra haya tanto extranjero de esta manera. Entonces, algo está pasando. La gente empieza a preocuparse por lo que está pasando. ¿Qué dijo el director de Migración? La presunción es que si alguien cobra 600 acá en Panamá, ahora van a pagar 200. Eso es lo único que justifica un pasaje de Filipinas a Panamá. La verdad es que yo no sé cuáles son las condiciones. Antes de especular hay que ver en qué condiciones están. Lo más están. importante de todo esto, aparte de que pueda convertirse, es posible, no lo sé, con lo que tú indicas, un posible tema de explotación o de trata de blancas. Lo primero de lo primero es que hay que esclarecer claramente que los panameños son los primeros que deben tener el derecho al trabajo. ¿Sí? Eso es Lo segundo que hay que establecer es que los oficios que vinieron a realizar estos trabajadores, hay mano calificada en el país. Lo tercero que hay que ver es su estatus migrante. Aquí yo escuché al director de Migración decir que ellos tenían una visa sellada. Yo no sé exactamente qué él quiso decir con eso. Pero esa visa sellada... Una cosa es cuando tú tienes una visa de turista, otra cosa es cuando tú tienes una visa, un permiso para estar 3 meses en un país o lo que sea. Lo cierto es que hay una situación anormal en torno a este problema que estamos planteando. He escuchado a las autoridades de trabajo decir, no, nosotros cuando llegamos, el 90% no tenían permiso de trabajo, nosotros le dimos los permisos de trabajo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sé si me estoy explicando. Entonces yo creo que hay que tener clara la regla. Y lo reitero, entendemos perfectamente el derecho que tienen los trabajadores migrantes, pero no puede ser que aquí entren oleadas desplazando mano de obra panameña. Los dos primeros puntos que usted menciona son fácticos, o sea, no hace falta ni siquiera demostrarlo. ¿Cuánto más pueden estar esta situación sin esclarecerse? Porque usted mencionó que ya esto sobrepasaba más de 2, 3 gobiernos. Sí, bueno, el contrato lo hace Pérez Valladares. Luego vino la administración, las otras administraciones, todos han sabido de este problema. Ahora, esto, ¿qué ocurre? Ese desarrollo no se estaba dando. En tanto cuanto no se estaba dando, pues no se habían presentado el problema en la práctica. Ahora estamos frente a un problema práctico. ¿Qué significa tener el 25% de la mano de obra extranjera allí? Significa que de cada 100 hay 25 extranjeros. Eso es lo que significa. Algunos quieren aducir que eso es legal. Cuando usted lee el artículo 64 de la Constitución, dice que el Estado está obligado a promover políticas que generen pleno empleo. ¿Para quién? Para los panameños. Entonces, además la ley permite hasta un 10%, en este caso el Código de Trabajo, de trabajadores extranjeros. Claro, porque entendemos que alguna especialidad de repente no tenemos nosotros. Hasta el 10%, porque no es que no tenga regularidad, hasta el 10% de profesiones que no existan en el país. ¿Qué significa eso? Que si existen las profesiones en el país, ese 10% tampoco puede ser copado porque claro, es una especie de protección de la mano de obra del panameño que requiere comer, alimentar a su familia. ¿Cómo debe ser? Una pregunta porque desconozco. ¿Existen en la actualidad 1000 obreros, pero panameños, desempleados, que estén dispuestos a trasladarse a ese lugar? Yo diría que hay más de esa cantidad de trabajadores desempleados. Es más, voy a explicar algo. En el mejor momento del desarrollo de las megaobras en este país, la ampliación del canal, la ampliación de las vías que se hicieron, la cinta costera, el metro de Panamá, aquí no se requirió. En ninguna obra se requirió extranjeros. Este volumen. Le hago la pregunta porque acá estamos hablando de desplazar personas que vivirán en Juan Díaz, vivirán en Chanis, en la periferia, a irse a vivir al interior de la República. Le hago la pregunta por eso, o sea, el que necesita el trabajo acá en Panamá, ¿estaría dispuesto a trasladarse, mudarse a vivir allá? Pero es que hasta donde tengo entendido, hay en estos momentos una planta de más de 3.000 trabajadores, ¿verdad? Pero si tú traes 1.000 que vienen de afuera, ya tú no reclutas esos 1.000. El resto son panameños. Entonces, hay preguntas que son claras. ¿Cómo llegaron? ¿Quién fletó el avión para que llegara el barco? ¿A razón de qué tú traes? Barco. Mira, te explico algo más. Las relaciones
laborales que hemos tenido nosotros con distintas empresas transnacionales que han estado construyendo aquí y empresas grandes del mundo, ellos todos coinciden en algo. A mí me es más caro traer a un expatriado aquí por las condiciones que tengo que darle, además de salario, comida, etcétera, que contratar trabajadores panameños. Claro. O sea, la lógica te indica a ti que tú contratas trabajadores panameños porque traerlos de afuera te es muy caro. Ahora, ¿en qué condiciones están los trabajadores que están ahí? Obviamente esa regla parece no operar. Sí, pero yo le garantizo que no vinieron en American Airlines acá. No, pero lo que sí es necesario es que el Estado, que es responsable de que las empresas se desarrollen su labor de acuerdo a lo establecido por la ley, explique ante la faz del país las condiciones en las que están esos trabajadores actualmente trabajando allí. Porque por otro lado yo creo que el mismo inmigración puede decir el estado legal de la estadía de ellos aquí, porque eso de repente la empresa no es un tema que lo maneje, que lo debe manejar probablemente, pero el responsable de cómo ellos entraron, cómo llegaron y en qué calidad están aquí por tanto tiempo, inclusive laborando, es el Estado panameño. Bueno, es que y tienen ellos que dar entonces esa respuesta. Migración dio una respuesta que, como dijo Saúl, yo no la entendí. Eso es vago. Todos ellos tienen visa sellada, whatever that means. Bueno, que expliquen de qué se trata la visa sellada, porque no lo conocemos. El problema es que la Constitución no permite que esto ocurra. O sea, aquí no estamos indicando que estando con visa o sin ella, o si el ministerio le dio permisos o no, se está violando la Constitución porque hay un desplazamiento de la mano de obra en condiciones inaceptables. Recuerdo que en algún periodo el individuo este que anda por ahí huyendo ahora hablaba de traer aquí 4.000 hondureños, si mal no recuerdo. O sea, eso rompe con todo parámetro del mundo laboral, de lo que se conoce como trabajadores migrantes. Cuando hay una oleada de extranjeros en una nación, deben haber algunas circunstancias que la generan. Ejemplo, la guerra. Y ellos adquieren estatus de refugiados, ¿verdad? En algunas ocasiones hay desplazamiento producto de situaciones naturales y van adquiriendo ese número de personas extranjeras que entran a un estado nacional distinto del de ellos, va adquiriendo un determinado estatus normado por el derecho internacional. Pero no puede ser que Panamá, simplemente quienes han gobernado y gobiernan, dicen aquí, no, tú abres la puerta y entra Raimundo y todo el mundo en las condiciones que sea, eso no puede ser así. O sea, tengo que ser consciente de algo, Panamá es un mercado muy pequeño. Que se creen políticas para que tengamos un crecimiento de la población más allá del vegetativo, podría ser interesante, pero vamos a traer gente que genere puestos de trabajo y no ocupe puestos de trabajo. O sea, acá es bienvenido todos los empresarios millonarios retirados que vayan a generar puestos de trabajo y que aumenten el mercado en Panamá, pero se va a traer gente que va a trabajar más barato para desplazar mano de obra, no tiene ningún sentido. Se nos acabó el tiempo, vamos al cambio y regresamos. Análisis 24/7, estamos con el dirigente sindical Saúl Méndez. En torno, tú me habías hablado del tema del canal, ¿no? Correcto. El tema de la ampliación, porque ahí hay dos conflictos en estos momentos. Los conflictos que se han tenido en términos de la ampliación del canal, que es con los trabajadores de la construcción y los trabajadores del canal propiamente que están reivindicando que se les pague mejor, ¿no? Entonces, esto es importante aclararlo porque a veces suelen las confusiones también. En los últimos días lo que hemos visto, en las últimas semanas, son los trabajadores del canal de Panamá que laboran con la autoridad del Canal de Panamá reclamándole a la autoridad del Canal de Panamá, al administrador de la autoridad del Canal de Panamá, aumentos de salario y convención colectiva, que es lo que están negociando en estos momentos ese grupo de trabajadores. El último conflicto que Suntra estuvo vinculado al proyecto de ampliación del canal, ¿verdad?, se presenta en estos momentos en el área de Colón, en unas áreas que aparentemente están generando problemas de salud a los trabajadores, y ahí hemos decidido que vaya al Ministerio de Salud, que se hagan estudios con la Universidad Tecnológica para ver qué problemas pueden haber en estos lugares confinados donde se están trabajando. Es decir, que hay una área donde están lugares confinados, túneles y demás, que en estos momentos los trabajadores no están laborando en ese área, han sido reubicados en otras áreas del proyecto para laborar.
Adicionalmente a eso, el conflicto donde estuvo parado, la obra de Canal de Panamá estaba vinculada a la negociación del convenio colectivo que teníamos nosotros con los empresarios de la CAPA el año pasado. Precisamente ya va a cumplirse un año de esto, ahora en mayo, en el que se estaban discutiendo los salarios de los trabajadores de las megaobras, que susodicho sea de paso, en Minera Panamá no hay salario de megaobras, están pagando salarios normales, que es otra de las cosas que están por discutirse allí y ver cómo se norma esa situación. Entonces, en esas condiciones estamos en estos momentos. La obra de Canal de Panamá, en efecto, ha avanzado, digamos, significativamente todo lo relacionado a la infraestructura misma, ¿no? Los vaciados y demás, y ya empieza a entrar esta obra en el tema de instalaciones eléctricas, mecánicas, altamente especializadas, que justamente hablando de esto, algunos empresarios empiezan a decir que es necesario traer a algunos electricistas calificados en términos de estos nuevos sistemas, que nuestra mano de obra no está capacitada para ello. ¿Y qué debe ocurrir? Viene un electricista de esa naturaleza, debe haber un electricista panameño para que aprenda la técnica, ¿sí? Y así sucesivamente. Si son 100 extranjeros que llegan en estas condiciones, deben haber 100 panameños para que aprendan ese oficio y pueda quedar el oficio en el país y ya no se requiere traer mano de obra extranjera. Y hasta ahora, ¿tienen conocimiento ustedes si esta ley se está cumpliendo en la ampliación? Porque imagino que debe haber allí mano calificada que de repente no tengamos nosotros. En la ampliación en su momento hubo un nivel de trabajadores extranjeros de una calificación superior, ¿no? Que es el tema que estamos desarrollando. Pero en estos momentos la mano de obra extranjera es por debajo del 10%, calculo yo, porque no es que tú tienes 10% automático, eso no es así. Tú tienes un 10% que debe suplir en algún momento si no hay mano de obra calificada de una especialidad determinada. Es la forma en que las leyes y la Constitución legislan este tema. Ojo, y es el 10% que también debe coincidir con no más del 10% de los salarios que se pagan. O sea, no es que el 10% pueden tener el 60% de la planilla. Entonces, todos estos elementos se plantean en esta obra de Canal de Panamá. Así que digamos que en estos momentos la obra va caminando al ritmo que le corresponde, por lo que yo entiendo que se está dando, y los conflictos propiamente laborales dentro de la obra, en términos generales, no los hay en estos momentos, aunque se atienden particularidades, porque este es un problema constante en la construcción. Tiene que estar permanentemente viendo el problema de la seguridad de los trabajadores, ver a dónde están los temas de inseguridad, parar la obra por parte si es necesario en los temas donde hay inseguridad para laborar. Es decir, que es constante la situación, lo cual muestra en efecto que hay una relación obrero-patronal real. No es que el patrono dice, no, esto va porque va incumpliendo todas las leyes. El sindicato debe estar ahí para preservar los derechos de los trabajadores. Saúl, en medio de todo esto, nos enfrentamos ahora a una cumbre. ¿Qué rol ven ustedes en esta cumbre para efectos de Panamá y qué rol creen que deben jugar los obreros organizados? Bueno, creo que la cumbre en términos generales para Panamá representa lo que siempre representa un evento de esto en cualquier otro país, una especie de vitrina que muestra el Estado, ¿no? Y que de alguna manera también muestra al país en función de las capacidades y posibilidades que tiene. Por un lado, creo que está revestida inicialmente en diciembre, tomó una relevancia producto del anuncio que se hace en Washington y en La Habana de restablecimiento, ¿no? En iniciar un proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas rotas ahí hace más de 50 años. Y el mundo vio eso como positivo, aplaudible. Lo vieron los estados, lo vieron los movimientos sociales, es decir, todo el mundo aunó en términos de esta situación. Creo que ha variado un poco esa coyuntura en función del conflicto venezolano y norteamericano, especialmente con el último decreto que firmó Obama, donde declaraba el Estado venezolano, su gobierno, como una amenaza nacional. Después de eso viene una invasión, que es lo que se viene denunciando en el mundo. Y digamos que eso adquiere otra connotación, otro elemento política. conflictivo, porque lo anterior, es decir, el análisis de restablecer la relación se veía como un elemento positivo, que el mundo aplaudió, pero este otro elemento, prácticamente un elemento guerrerista, trae a la cumbre un elemento de confrontación. Y por lo que hemos estado analizando en los medios internacionales, obviamente los países del ALBA, los bloques que se han creado,
la CELAC, etcétera, vienen en posición de defensa del Estado Nacional venezolano y de su legítima representación de gobierno electa por el pueblo mayoritariamente. Ahora, eso no niega los conflictos que hay conflictos que se están dando dentro de la sociedad venezolana que deben resolverse en el seno de la sociedad venezolana, porque eso es lo que es autodeterminación de los pueblos, sin injerencia de un otro Estado extranjero. Así es. Ahora, así que en esas condiciones se ven. El marco del evento que vamos a tener aquí, nosotros podemos contar con los presidentes independientemente de los conflictos en que hayan entre los dos países, Estados Unidos, Venezuela. Hasta donde se sabe han confirmado exactamente hasta este momento, la jefe de Estado. Cómo se den las situaciones, pues ya tendremos oportunidad de verlo en los medios. Sí, exacto. Por el lado de los movimientos sociales, se ha convocado una cumbre social de los pueblos que estamos organizando en el Paraninfo de la Universidad, día 9, 10, 11, que son los días de la cumbre, y allí pues estamos organizando desde los movimientos sociales dentro y fuera del país esta cumbre de los pueblos, con la intención de levantar obviamente las reivindicaciones insatisfechas por los pueblos de nuestra América, y creemos que de allí debe salir un pronunciamiento importante. Estamos esperando también la visita de esa cumbre del presidente Evo Morales, por lo que he sido informado ahora último, hace algunas horas, que pueda participar de la cumbre allí. Entiendo que va a haber también una cumbre con los pueblos originarios, promovida por el presidente Morales. Y pues que se va a desarrollar también esos días paralelo a la cumbre. Esto va a ser en la universidad, el centro de la cumbre de los pueblos. Las fuerzas sociales del país, el movimiento social se está organizando, discutiendo y debatiendo este tema, y tendremos la visita de aproximadamente unos 1000 compañeros de distintas nacionalidades del continente, en donde podamos desarrollar pues estos debates, estas ideas que queremos plantear también desde la organización. Sé que la cumbre misma oficial gubernamental ha organizado 4 foros, uno empresarial, otro de rectores, sociedad civil, etcétera. Ese es otro escenario, y pues son los elementos que se van a dar en el marco de la cumbre que se está desarrollando. Ahora que vamos a tener la cumbre de Panamá, tenemos que recordar de que la última vez que hubo una cumbre de Panamá, casualmente en el Paraninfo Universitario, se iba a gestar uno de los atentados terroristas más importantes del continente americano. El señor Posada Carriles, se iba aparentemente porque no pudo ser juzgado en Panamá, aparentemente iba No, fue juzgado y condenado. Lo que pasa es que Mireya lo montó junto a Varela en un carro y lo pusieron en el aeropuerto. Pero hay que recordar que el plan era volar el Paraninfo Universitario, sin importar de que iban a haber más de 1000 jóvenes universitarios en ese momento. Jóvenes y un grupo de videos, yo estaba ahí. No, ahí estaba la representación. Usted se iba a sentar atrás. La representación popular estaba ahí, habían obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, pero no solo eso volaba eso, sino que afectaba inclusive también el profesionales. No, hubiera sido un desastre. Oiga, Saúl, mire, una pregunta, y disculpe la pregunta. Yo he leído periódicos durante los últimos 25 años. Yo veo en el Suntrac un sindicato muy exitoso. Durante el tiempo ha tenido una membresía que ha crecido. Eso significa que los miembros están conformes. Hemos visto convenciones colectivas muy profesionales donde han obtenido y logrado conquistas muy merecidas. Sin embargo, a mucha gente le molesta y a otros nos incomoda el nombre del Suntrac. ¿Por qué? O sea, cuando me hablan de sindicato único, no se estaría de alguna manera excluyendo la posibilidad de que surja otro. Y el abierto, si yo fuese obrero, yo sin saber quién es el otro me inscribiría en el Suntrac. Pero el hecho de impedir de que otro grupo se inscriba o vetarlo o dar por malo sin que haya empezado, ¿no le parece como que es un poco autoritario? ¿Eso lo impide? No, en realidad no, porque en primera instancia nadie lo cataloga. O sea, por la práctica del sindicalismo de la defensa es el nacimiento del mismo de la defensa del obrero. Los empresarios tienen sus sindicatos patronales y le ponen el nombre que a ellos les da la gana. Cámara Panameña de la Construcción, cámaras industriales, en fin, el nombre que ellos quieren le ponen. El Sindicato Industrial de Panamá, ese es el derecho de ellos ponerle su nombre. Los sindicatos también, cada organización escoge su nombre. Los fundadores de Suntrac se fusiona de 3 sindicatos clandestinos, porque eran perseguidos los sindicalistas: carpinteros, albañiles y reforzadores.
ellos que fundaron el sindicato le pusieron Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción, y creo que es el éxito del Sundra, porque se llamó a la unidad, pero no a la unidad coercitiva, sino a la unidad de la idea. Y eso lo ha logrado crear un sindicato importante en el cual hay más de 80.000 obreros afiliados de forma voluntaria, que es como se afilian los trabajadores. En el gobierno, en los gobiernos, y esto empezó desde Endara para adelante, viendo la fuerza y la posición política que fue adquiriendo Suntra, empezaron a crear personerías jurídicas amarillas. Se las entregaban a los empresarios, y los empresarios cuando le decía al trabajador, entra a trabajar aquí, aquí está tu contrato y aquí tú te afilias a este sindicato. Eso es Entonces, totalmente eso no es condenable. sindicalismo. Eso es totalmente Eso es condenable. sindicato amarillo, es lo que consideramos como sindicato amarillo, y es lo que ha estado pasando en Minera Panamá. Este problema, cuando tuvo su parte más importante, fue cuando se dio el asesinato del dirigente de Suntra, Osvaldo Lorenzo, En Colón. Porque había un sindicato en la misma característica que habían creado. Pero ¿quiénes lo crearon? Los propios gobiernos. Los gobiernos patrocinaban esto, le entregaban la personería jurídica del sindicato a individuos que la empresa manejaba. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos sindicato amarillo. Solo basta que 40 personas se organicen y dicen, queremos formar un sindicato, y tienen que ir a tramitar su personería jurídica al ministerio. Si alguien funda un sindicato en la industria de la construcción o en cualquier otra industria, esa es su libertad de hacerlo. ¿Me explico? Eso no tiene que ver con nosotros. El hecho de que nuestro sindicato se llame Sindicato Único Nacional no le da el carácter de poder decirle a trabajadores que no se organicen. Exacto. El problema es que el país sabe que es una institución que se ha creado con sacrificio y lucha y ha tenido un efecto. En mi criterio y en mi concepto, eso es lo que deberían hacer los trabajadores. Por ejemplo, en la educación tenemos un solo sindicato. En el comercio un solo sindicato, porque eso es lo que le da la fuerza a los trabajadores para poder sentarnos y empezar a decirles, vamos a discutir estas condiciones de trabajo. ¿Tú crees que la última convención colectiva que discutimos con la CAPA, que pactamos después de una huelga de 12 días, o sea, la industria estaba parada del 90%, 90 y pico por ciento parada la industria? Eso le da una fuerza a los trabajadores sentar al patrón en condiciones iguales, pero si cada uno empieza a parar, yo sí, tú no, ¿qué vas a negociar finalmente? Entonces, la idea de que hayan sindicatos grandes, poderosos, fuertes, autofinanciables, bien administrados por sus propios dirigentes y miembros del sindicato, eso es lo que te da a ti la posibilidad real de poder reivindicar condiciones de trabajo más aceptables. Así que es lo que nosotros por lo menos los dirigentes de Suntra criticamos, es el hecho de que estos sindicatos amarillos que se han creado, fíjate, te voy a poner un ejemplo para que el pueblo vea esto. La empresa que construyó la salida de Albro era una empresa alemana, Bilfinger Berger, la del Muelle 18. Ahí crearon un sindicato amarillo. Ahí los supuestos dirigentes de ese sindicato amarillo hicieron así, abrieron una bolsa, ahí echaron la plata a los trabajadores. ¿Dónde está esa plata y dónde están esos dirigentes? En el Suntra, tú vas a ver un local de Suntra propio, en Colón, en Chiriquí, en Boca del Toro, en Darién, en Panamá, en todas las provincias del país. Entonces, ese modo amarillo que se creó para beneficiar a la patronal se ha querido imponer en la construcción, y es lo que se combate dentro de la industria de la construcción, porque en efecto el obrero ha entendido que estando organizado, unido en la lucha, es como ha podido mejorar sus condiciones. Pero aquí en este país hay cosas que se hacen que en verdad son lamentables, las cosas que se hacen para perjudicar a los trabajadores. Claro, si el Suntra pudiese, sus dirigentes, estar manejado por algunos de los partidos tradicionales, nadie haría sindicato amarillo, pero como es una organización independiente, autofinanciable, con criterio, con posiciones obreras y para el pueblo, entonces dice, no, esto es un peligro, hay que buscar la manera de fraccionar a los trabajadores. Lamentablemente no lo van a poder hacer. No, afortunadamente. Lamentablemente para ellos. Para ellos no lo van a poder hacer, porque la unidad monolítica que se ha creado de los trabajadores de la industria de la construcción es una unidad férrea, fuerte, es una unidad en la que ellos se sienten identificados con lo que está pasando, porque tú no tienes 80.000 personas o 100 personas amarradas para decirle esto, no, es la convicción que el obrero ve que un obrero que está en una obra puede decir, yo no quiero estar afiliado a Suntra. Hay miles de obreros que no están afiliados a Suntra, porque no los que están afiliados a Suntra son todos los que trabajan, hay miles de obreros que nunca se han querido afiliar a Suntra. ¿Qué pasa con esos obreros que no se afilian al Suntra? Esa es su decisión. Eres libre de afiliarse o no, pero no es miembro de Suntra, porque ser miembro de Suntra también tiene sus connotaciones, ¿no? Los trabajadores pagan cuota sindical.
yo soy miembro de Suntra, yo pago mi cuota por ser miembro. Tú no eres miembro de Suntra, pero te beneficias de la convención colectiva, el aumento del salario, las condiciones. Si puedo entrar gratis al cine, ¿para qué compro el boleto? Ajá, pero entonces tú tienes que pagar tu cuota también. Porque cuando se está luchando, que tienes que pagar los buses, pagar los abogados, los economistas, moverte, hacer la huelga, se requiere recursos para eso. Pero tú lo pagas porque te beneficia, te toca aumento de salario igualito, tienes las mismas condiciones igualitas, pero tú no eres miembro de Suntra porque tú no has querido afiliarte. Entonces, así se encuentran miles de trabajadores que nunca han sido Suntra, nadie los puede obligar a afiliarse a Suntra y no organizan otros sindicatos porque ellos a lo mejor cómodamente dicen, no, estos pelean por mí, yo aquí voy. Bueno, es notable, es muy notable y habla muy bien de Suntra de que voluntariamente 80.000 personas dan parte de su salario mensual pudiendo beneficiarse no, bueno, no son 80.000, a ver, 80.000 afiliados, pero no todos los 80.000 trabajan a la vez. Acuérdate que el trabajo de la construcción obviamente de que entra y sale las obras, se cotiza, ¿no? Cuando se paga, claro, obviamente. cuando se está trabajando. Ahora, después del cambio, me gustaría que nos hablara algo del FAT. De Frente Amplio por la Democracia, ¿cómo no? Bueno, vamos a ir al cambio y regresamos. Estamos con el dirigente laboral Saúl Méndez. Te preguntaba la doctora y quiero también yo sumarme a su inquietud. El FAT, el experimento político que creo que era el tercer partido que hacían los obreros en la historia electoral panameña. Pero a mí me llamó la atención que no sacaron ni siquiera el número de votos de los miembros del Suntra. El Suntra y el FAT no son cosas iguales, son cosas distintas. El sindicato es una organización reivindicativa de la lucha obrera y un partido político es otra cosa. Sí, pero no es una había... no es una aritmética, ahí hay gente que piensa. Pero había expectativa en la población porque era un partido que recién se creaba, que irrumpía en la dinámica propia de los partidos tradicionalistas que le han generado al país ya ciertos dolores de cabeza y que la gente o algunos ciudadanos veían la posibilidad de que otro partido político asumiera la responsabilidad de incrementar en esta dinámica cosas que le faltaban a los otros partidos o que habían perdido en el camino, que era el interés por las necesidades del país, de la gente común. No tengo duda en lo que usted acaba de plantear. Lo cierto es que decía que la suma no es aritmética. Suntra son 80 y votan 80.000. Eso no funciona así, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. En torno al FAT, en realidad hubo una experiencia exitosa. Nosotros, se podría decir que en unos 150 días logramos inscribir un partido, ¿verdad? En 2 periodos de lo que llaman libros transitorios, sí, móviles. Hasta allí el FAT cumplió un papel, la gran expectativa que se forma, con muchas dificultades porque el Código Electoral es la herramienta más antidemocrática que existe en este país. Pero además el FAT tuvo que enfrentar la campaña clientelista y millonaria o supermillonaria más grande que se ha hecho en este país. A eso hay que sumarle, obviamente, la inexperiencia en ese campo de sus dirigentes, ¿verdad? Y otros elementos que habrían que sumarle a esto es la capacidad de poder llevar o explicar claramente las posiciones nuestras a la población. Te voy a poner ejemplos, porque yo creo que esto es lo más importante. Por ejemplo, nosotros logramos pautar algunas cuñas en televisión. Se incrementó en 30% el costo de la cuña de televisión en los últimos 5 meses antes de la elección. 30%. Nosotros lográbamos pautar, por decir algo, $50.000 en cuña. Eso representaba 30 segundos presentado 2 veces en 24 horas. ¿Cuánta gente vio las cuñas? A eso tú lo contrapones a las cuñas del gobierno, o a las cuñas del PRD, o a las cuñas del anuncismo, eso no se vio. Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, el caso del diputado Muñoz, aquí en la 24, esa área, ¿no? Arenas Muñoz. Dice que ese señor manejó 19 millones en un quinquenio, él solo, como diputado. El candidato nuestro, el FAT, logró entregarle 100 gorras, 100 suéteres, 50 banners y a lo mejor unas 10.000 volantes.
en esas condiciones estábamos luchando. Sí, sí es lógico. Lo que estamos entonces, viviendo en el país, significa todo esto? lo que vivimos en el país nos dice la base de donde partían esos millones. Doctora, ¿no? es que aquí, acá tengo que ser más sinceros y no hipócritas. Acá lo que ocurre es que nosotros definimos de que vivimos en un sistema democrático. Y eso es falso. Acá lo que nosotros vivimos es una plutocracia. Acá, si usted no tiene 15 o 20 millones de dólares con las reglas actuales, no tiene esa opción para alcanzar la presidencia. Acá yo hace una semana y media escuché a un diputado en el Paraninfo Universitario que cuando yo lo conocía era clase media, decir de que se gastó $250.000 para ser diputado. O sea, acá lo que tenemos que tratar y lograr los panameños vía una constituyente, y me va a castigar mi profesor Bernal, originaria, pero para aclarar de que no sea un parche, es lograr de que acá exista una democracia verdadera en donde lo que se discuta sean las mejores ideas y no quién tiene el jingle más bonito o quién pone más pautas televisivas o quién se hace el mejor Photoshop. Lo que pasa es que esa no es la motivación para participar en política y no es la motivación para correr para presidente o diputado. Es que ahí es donde está el problema, Eric. Las motivaciones son totalmente diferentes. Ni son las necesidades del país ni del pueblo panameño, son necesidades personales que la anteponen a las necesidades del país. Entonces, ¿qué ocurre? Utilizan las necesidades de la gente común para ellos promocionar su candidatura. Es más grave de lo que usted está hablando, doctora. O sea, desde el gobierno se fomentan las necesidades de la población común para que en época electoral secuestrar el voto. Acá, si todos los estudiantes tuviesen acceso a una buena educación, si todos los enfermos tuvieran acceso a una buena salud, si todas las personas tuvieran acceso a un buen puesto de trabajo, los Cheyo Gálvez regalando pavo no irían a ningún lado. No los necesitaríamos, exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacen los Cheyo Gálvez? Generan las situaciones para poder generar y fomentar la necesidad. Acá el recurso existe y el recurso se destina. Acá hace una semana estábamos hablando de que cada estudiante le cuesta al Estado $2.300, $200 más que San Agustín. Acá todos los estudiantes tendrían que tener acceso a una educación de primer mundo. Pero ¿por qué no la tienen? No la tienen no porque no sean buenos administradores, son excelentes administradores. No la tienen porque no hay el interés. Y no quieren que no haya el interés porque no quieren competencia. Acá, lamentablemente, el sistema para protegerse debe buscar una constituyente para evitar estas distorsiones, porque con las reglas actuales, ¿verdad? Para que consigamos lo mejor, la vía electoral no es un camino. Y sí tenemos que propiciar de que todas las ideas compitan en igualdad de condiciones para que se elija al mejor. Entonces el FA enfrentó en una campaña bastante complicada. Quiero decir que en efecto no se alcanzó el 4% de los votos, que era lo que se esperaba. Además, la fuerza más importante del FA, digamos desde el punto de vista estructural hasta ese momento, el FA no se logró estructurar, porque en 6 meses el FA logró la personería jurídica, es decir, se le reconoció como partido, se hizo el Congreso Constitutivo, se hizo la primaria presidencial. Tuvo muy poco tiempo de organización. En 6 meses todo esto. Se escogieron las direcciones, pequeñas direcciones provinciales, y no se logró estructurar el FA hacia abajo, hacia la gente, el tejido que tú requieres para esto. Y lo más seguro es que si se lo hubiese hecho también hubiese quedado con problemas de recursos, porque quiero decir, nosotros presentamos casi 300 candidatos, era menos de la mitad de los 600. Pero si cada candidato con la plata de subsidio electoral nada más le logramos entregar 100 suéteres y 100 gorras, si hubiesen ido los 600, a lo mejor tenemos que entregar 50 gorras y 50 suéteres a cada candidato. ¿Me explico? Las condiciones son muy difíciles en ese terreno, quiero decir. Pero decía que la fuerza más importante en el desarrollo del FA, precisamente, éramos los trabajadores de la construcción. Y coincide un conflicto laboral, como fue la negociación de la convención colectiva, con las últimas 2 semanas de campaña electoral. Entonces, los dirigentes de Suntra teníamos una disyuntiva: o seguíamos en la campaña o atendíamos el elemento que nos tocaba atender. Y nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo, teníamos que atender el sindicato porque por encima estaba la organización sindical. Así que
Habían candidatos, por ejemplo, que no pudieron hacer campaña, porque estaban al frente de negociación del convenio colectivo. Y prácticamente un jinete solitario dejamos, como a veces hacen los técnicos de fútbol, tú pones al puntero ahí a ver si mete el gol, dejamos a nuestro candidato a presidente, ¿no?, en función de que siguiera la campaña y poder nosotros terminar de resolver el problema con los empresarios. Entonces todas esas cosas se mezclan y obviamente el resultado no era el que estábamos esperando. Finalmente empezamos un proceso de discusión a lo interno, que fue lo que pasó. Yo quiero decir que yo hablé con varios dirigentes de partidos tradicionales. Tú dices, aquí en tu encuesta te están marcando bien, tienen 10%. No hubo uno que reconociera eso. Nosotros no tuvimos capacidad ni siquiera de hacer encuestas para decir algo, porque no había la plata para hacerlo. En esa realidad nos encontramos nosotros. Entonces, crear el proyecto de FA en ese momento exitoso, lograr la personería jurídica y demás, hasta el momento en que fuimos a competir en las condiciones en que estábamos, ¿verdad? Allí empezó el problema a verse con mayor fuerza, ¿no? Los resultados son los que ya el país conoce. El proceso de discusión ha dicho, ¿no?, con todos los dirigentes que nos hemos reunido a nivel nacional, de que, y además la gente en la calle te lo dice permanentemente, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No, eso es lo que pregunto así. Yo, ¿qué van a hacer ahora? Bueno, ese proceso empezó a sintetizarse finalmente el sábado pasado, si mal no recuerdo, antepasado. La dirección del FA se reunió en una síntesis de la situación esta de los informes y se acordó volver a reinscribir el Frente Amplio por la Democracia. Así que en estos momentos, casualmente, yo anteayer me incorporé porque tuve un problema con un hermano que falleció, la salud. Él entró con un problema cardíaco y murió con una infección. O sea, aquí, en el hospital metropolitano, que es el especializado del país. Lo siento mucho. Gracias. Y ese es el drama de miles de personas que llegan ahí. No hay medicamentos, no hay atención de salud. Bueno, en fin, es el drama. Pero en medio de la reunión se acordó inscribir al FA. Yo acceso a la información ahora recientemente porque me vengo reincorporando de este hecho doloroso y finalmente pues la decisión es reinscribir el FA. Ahora mismo estamos en la etapa de recoger las firmas certificadas, que es lo que dice el Código Electoral. Hay que certificar la firma en distrito, corregimiento, caciques y demás para presentarlas al Tribunal Electoral con los respectivos documentos, declaración de principio, estatuto, programa, etcétera, para solicitar nuevamente el estatus del Frente Amplio por la Democracia, que lo adquiera en el partido de formación. Una vez logremos esa etapa, entonces ya veremos nuevamente la situación de los libros estacionarios para ver cómo empezamos la inscripción masiva del Frente Amplio por la Democracia. Pero la verdad es que también, y yo debo decirlo con plena honestidad, es que nuestro pueblo tiene que jugar el papel que le corresponde. Para nosotros el FA es una herramienta, pero no una herramienta individual y personal, una herramienta que queremos entregarle al pueblo para que forje el camino que requiere. Y yo coincido contigo. Nosotros estamos frente a un Estado fallido, carcomido, la corrupción ha acabado con el Estado y es necesario refundar el nuevo Estado a través de una constituyente que creemos nosotros debe ser originaria, autoconvocada, que asuma los 3 poderes del Estado, que redacte la nueva Constitución y que llame a elecciones libres y democráticas. No a eso que nosotros vemos aquí cada quinquenio, que tú lo describiste perfectamente bien, sino en igualdad de condiciones. Que los candidatos tengan acceso a igualdad de condiciones a los medios de comunicación, no por la plata que pueda poner, sino porque la ley le garantiza que si tú tienes 2 minutos, yo tengo 2, él tiene 2 y él tiene 2, para que haya el debate real y el rejuego de ideas. Es que fíjese lo perverso del sistema. Un candidato corre contra Saúl. El candidato se gasta $1 millón diciendo de que Saúl es ladrón. Entonces, Saúl quiere derecho a réplica, no, tienes que pautar $1 millón. O sea, el que tiene el recurso puede defenestrar la imagen de alguien y como es publicidad pagada, el que está afectado por las barbaridades que dicen, que en su gran mayoría son mentiras, las campañas sucias, no tiene la capacidad de dar su verdad. Pero si te das y por cuenta, otra cosa, doctora, hablando del resultado del FAT, usted tiene que recordar que la elección pasada no fue una elección normal. Acá teníamos que sacar la normalidad del gobierno pasado, ¿verdad? Y mucha gente que hubiese votado por el FAT o por el doctor Jovanet tuvo que elegir una opción viable de triunfo, por lo menos en lo que marcaba la publicidad, para garantizarse que esta barbaridad que nos gobernaba antes, desplazarla. Por ejemplo, lo de esta semana
doctora, es el mayor escándalo, yo me animaría a decir, de lo que yo he tenido acceso de leer en los periódicos del mundo. O sea, una empresa privada cobró 30% de pasar una cuenta del Banco General, donde el firmante es el Estado, a la 212. O sea, se pagó $22 millones por un trabajo de mensajería. Y ni siquiera una mensajería pesada, se me tenía que llegar unos bultos, no, pero llevar un cheque de una ventanilla a otra. O sea, eso, por más sentimiento que uno tenga, por más amigo, profesor que haya sido el profesor Jobaneo, por más simpatía que uno tenga con el FAD, uno tendría que decir, bueno, de estos tres, de estos otros dos, ¿cuál es el que puede ganarle a uno? Yo creo de que la cifra que mencionó Saúl del 10% natural de que hubiese sacado del FAD, yo creo que se acerca mucho a la realidad del momento. No llegaron a esa cifra porque estamos ante un proceso, lo repito, un proceso anormal. Ahora, Saúl, ya van 9 meses de gobierno. ¿Qué evaluación hacen ustedes de hasta ahora de la gestión Varela? Me encanta esa pregunta porque con anterioridad yo la contestaba de una forma tan tajante que me buscaba problemas con gente, ¿no? Y la verdad es que siempre me caracteriza por decir las cosas como yo las pienso, pero yo mido eso ahora por los niveles de insatisfacción de la necesidad de la gente. ¿El costo de la comida es más barato hoy? No. ¿El transporte es más eficiente hoy? No. ¿El tema de agua potable para la población está resuelta? No. ¿El tema de tierra, vivienda digna para el pueblo está resuelto? No. ¿El tema de salud de la población está resuelta? No. ¿El tema de educación en la población está resuelto? No. Dicho esto, este breve recuento de las cosas que yo considero son más importantes, todos los días hay un cierre que hay en este país porque hay demandas insatisfechas del pueblo. Así yo mido la administración de Varela. Y es como debe medirse, a mi juicio, lo que ocurre en nuestro país. La insatisfacción de las necesidades fundamentales del pueblo siguen tan vivas como con el gobierno de Martinelli, o el gobierno de Martín Torrijos, o de Pérez Valladares, Mireya Moscoso, o del difunto Endara. Es decir, que esta es una realidad. Si queremos saber cómo está el gobierno, preguntémosle a nuestro pueblo si sus necesidades están resueltas. La respuesta es: no la ha resuelto el gobierno, y en tanto cuanto eso es así, a mi juicio es un gobierno más que transcurre, que no da respuesta a la gente. La suerte es que los gobiernos, y desde los militares vienen con esto, son muchos de pan y circo. Como tú bien dices, las necesidades primarias ninguna está resuelta. Los problemas que heredó, ahí están. Pero vamos a tener una cumbre, tenemos un cardenal, presidente con frecuencia va al Vaticano. O sea, al pueblo se le da... pero Mario, hay que pan y ser... circo. Hay que ser justo. O sea, hay que ponderar de que en este periodo de gobierno, en los 9 meses que está viviendo, hay más institucionalidad. No se han mostrado casos importantes de corrupción. Yo coincido con Saúl, la baja de la canasta básica, si se ha dado, no ha sido del nivel que debería darse. No se ha dado. En este país ha subido la electricidad cuando todos los factores indican que debía haber bajado. Acá yo no entiendo por qué todavía se está subsidiando al Metrobús y la gasolina cuesta la mitad. Quiero hacer un comentario con respecto a la corrupción. Pero yo creo, se acabó el tiempo. Bueno, la semana que viene me dice todo lo que... Es necesario comentar que cuando hay que investigar a alguien y se dilata el tiempo para llamarlo, para preguntarle, para que asuma su responsabilidad, y quien tiene que hacer eso, esa acción, buscan artimañas para permitirle que se vayan o que no vengan a plantear su descargo con respecto a lo que le están preguntando, eso es corrupción. Además hay muchos personeros de la actual administración que estuvieron en los primeros 26 meses. Y en los primeros 26 meses del gobierno pasado fue que empezaron todas estas diabluras. Exacto. Cuando se investigue de fondo, aquí, entonces nos vamos a dar cuenta exactamente, quiénes están en el país. Exactamente. Bueno, Sí, se nos acabó el tiempo. Así Queremos es. agradecerle a ustedes.